Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí listo para contarles un chisme jugoso que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes del momento, algo que está explotando en Turquía y que ya está dando la vuelta al mundo, la supuesta crisis amorosa entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, esos bombones de Emanet y los rumores que los rodean. Prepárense porque esto es una bomba y yo, como siempre, voy a desmenuzar cada detalle para que no se pierdan nada. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde la verdad sale a la luz. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este drama. Verán, para quienes no los conozcan, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca en este momento. Son los protagonistas de la exitosa serie Emanet, conocida en español como El Legado. La serie ha sido un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos países, y gran parte de ese éxito se debe, sin duda, a la increíble química que hay entre ellos. En la pantalla, sus personajes, Yaman y Seher, viven una historia de amor épica, llena de obstáculos, pero también de momentos de pura pasión y conexión. Y obviamente esto ha llevado a que muchos fans sueñen con que esa magia trascienda la ficción. Desde que se comenzó a transmitir Emanet, los rumores sobre una posible relación entre Halil e Esla no han dejado de sonar. La gente los veía juntos en eventos en las redes sociales, y la química que se percibía entre ellos era innegable. Muchos fans se ilusionaron con la idea de que el amor de la pantalla fuera real en la vida de estos dos jóvenes actores. Y bueno, ¿quién no se enamora de un buen romance? Los fans, como suele suceder, proyectaron sus deseos en la vida real de los actores, alimentando la esperanza de y vivieron felices para siempre. La conexión que transmitían en la pantalla era tan palpable que era difícil no imaginar una relación romántica fuera del set. Los medios de comunicación, siempre atentos a las señales de un posible romance, también se hicieron eco de estos rumores, avivando aún más la llama de la especulación. Fotos y vídeos de ambos en diferentes situaciones, ya sea en eventos promocionales o en momentos más casuales, eran analizados minuciosamente, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. Sin embargo, el mundo del espectáculo es traicionero, y aunque los fans deseaban y vivieron felices para siempre, al parecer, la historia real podría ser mucho más complicada. En las últimas semanas, han surgido fuertes rumores sobre una crisis entre Halil e Esla. Las fuentes cercanas a ellos y los medios de comunicación turcos están hablando de distanciamiento, discusiones y, peor aún, de una posible infidelidad por parte de él. Imagínense el escándalo. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores de la serie y los que creían en la posibilidad de una relación fuera de la pantalla. La idealización del romance de Yaman y Seher se vio empañada por la especulación de una ruptura, y los fans se enfrentaron a la dura realidad de que la vida de las celebridades, a menudo, no coincide con las fantasías que se crean alrededor de ellas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que se filtraran algunas fotos y vídeos en los que Halil İbrahim, supuestamente, aparecía muy cercano a otra mujer. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostraban al actor en situaciones comprometedoras, lo que desató una ola de especulaciones y críticas. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Qué estaba pasando realmente? Las fotos, tomadas en un contexto desconocido, mostraban a Halil en compañía de una mujer que no era Esla. La cercanía y la complicidad que se percibían en las imágenes alimentaron las sospechas de una posible infidelidad. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Los comentarios se dividieron entre la incredulidad, la decepción y la rabia. Algunos defendían a Halil, argumentando que las fotos podían ser sacadas de contexto o incluso manipuladas. Otros criticaban su comportamiento, acusándolo de traicionar la confianza de Esla y de los fans. La viralización de las imágenes demostró el poder de las redes sociales para amplificar los rumores y generar un debate público sobre la vida privada de las celebridades. La situación se agravó cuando se supo que Esla había dejado de seguir a Halil en Instagram. En la era de las redes sociales, este tipo de acciones son muy reveladoras. Para muchos es la confirmación definitiva de una ruptura o al menos, de una pelea muy seria. Además se dice que Esla ha estado evitando los eventos públicos y que ha cancelado varias entrevistas, lo que ha alimentado aún más los rumores de que está pasando por un mal momento personal.
Esta acción, aparentemente insignificante, fue interpretada como una clara señal de que algo no estaba bien entre ellos. Dejar de seguir a alguien en Instagram es una forma de comunicación silenciosa, pero muy efectiva. Es una declaración de intenciones, un mensaje para el mundo de que la relación ha cambiado o, en algunos casos, ha terminado. La ausencia de Esla en eventos públicos y la cancelación de entrevistas solo reforzaron la idea de que estaba sufriendo por la situación. Su silencio, en lugar de calmar los rumores, los alimentó, ya que los fans y los medios de comunicación interpretaron su comportamiento como una confirmación tácita de la crisis. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es cierto que hay una crisis? ¿Hay infidelidad? Bueno, hasta el momento ni Alil ni Esla han confirmado ni desmentido nada. Ambos se han mantenido en silencio, lo que para muchos es una clara señal de que algo está pasando. Si fuera mentira, seguramente ya habrían salido a aclarar la situación para calmar a los fans y a la prensa. Pero no, el silencio solo alimenta las especulaciones y la incertidumbre. El silencio en este caso se convirtió en la principal fuente de especulaciones. La falta de declaraciones por parte de los actores fue interpretada de diferentes maneras. Algunos creían que estaban tratando de proteger su privacidad y de resolver sus problemas en privado. Otros, en cambio, pensaban que el silencio era una estrategia para no empeorar la situación o para no generar más controversia. Lo cierto es que el silencio en el mundo del espectáculo a menudo es más revelador que las palabras. Lo que sí sabemos es que la presión sobre ellos es enorme. Emanet es una serie muy importante y cualquier escándalo podría afectar su éxito. Los fans están muy involucrados en la historia y en la vida de los actores, y cualquier problema personal podría generar un gran rechazo. Imagínense la decepción de los seguidores al ver que su pareja favorita en la ficción no funciona en la vida real. La presión de los medios de comunicación, la expectativa de los fans y la importancia de la serie en sí misma crean un ambiente de extrema tensión. Cualquier error, cualquier declaración malinterpretada, cualquier gesto que pueda ser mal visto, puede tener consecuencias negativas para la imagen de los actores y para el éxito de la serie. La posibilidad de que un escándalo afecte el rating y la popularidad de Emanet es real, y los productores y el canal de televisión deben estar muy preocupados por la situación. Además, la prensa turca es famosa por ser muy incisiva y por estar siempre al acecho de un buen chisme. Los paparazzi siguen a los famosos a todas partes, y cualquier movimiento sospechoso es analizado y comentado en los medios. Esto, obviamente, genera una gran presión sobre los actores, quienes deben ser muy cuidadosos con su imagen pública. La prensa turca, conocida por su fervor en la búsqueda de noticias, ha intensificado su atención sobre Alil e Esla. Los paparazzi, con sus cámaras al acecho, no dan tregua. Cada movimiento de los actores, cada salida, cada encuentro, es analizado y comentado en los medios de comunicación. La presión es constante y los actores deben estar muy cuidadosos con sus acciones y declaraciones. Cualquier error puede ser amplificado y utilizado en su contra, por lo que deben ser muy cautelosos en todo momento. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles podrían ser las causas de esta supuesta crisis? Hay varias teorías. Una de ellas es que la intensa agenda de trabajo, las largas horas de rodaje y la presión mediática podrían haber afectado la relación entre Alil e Esla. La convivencia constante en el set de grabación, aunque puede generar química, también puede generar roces y conflictos. La intensa rutina de trabajo con largas horas de rodaje, la presión constante de los medios de comunicación y la expectativa de los fans, pueden pasar factura a cualquier relación. La convivencia constante, aunque puede generar una fuerte conexión, también puede generar roces, discusiones y conflictos. La falta de tiempo para sí mismos, la dificultad para mantener una vida personal y la constante exposición pública, pueden desgastar cualquier relación. Otra teoría es que la diferencia de edad entre ellos podría haber sido un factor. Hay una diferencia de edad considerable, y esto podría haber influido en la forma en que se relacionan y en sus expectativas de futuro. La diferencia de edad, en este caso, podría haber generado diferencias en la forma de ver la vida, en las expectativas de futuro y en la forma de afrontar los problemas. Las etapas de la vida son diferentes y las prioridades pueden no ser las mismas. Esta diferencia, aunque no siempre es un obstáculo, puede generar conflictos y dificultades en la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya terceras personas involucradas.
Los rumores de infidelidad siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo, y es posible que alguno de ellos haya caído en la tentación. La posibilidad de infidelidad siempre está presente en el mundo del espectáculo. Las tentaciones son muchas y la exposición a otras personas, ya sea en el trabajo o en eventos sociales, puede generar situaciones comprometedoras. La infidelidad, aunque no es la única causa de una crisis, es un factor que puede generar mucho dolor y romper una relación. En cualquier caso, lo cierto es que la situación es delicada. Tanto Alil como Esla están pasando por un momento complicado, y es importante que se respete su privacidad. Aunque los fans están ansiosos por saber qué está pasando, es crucial que se les dé su espacio para que puedan resolver sus problemas de la mejor manera posible. La situación es delicada, y es importante que se respete la privacidad de los actores. Los fans, aunque están ansiosos por saber qué está pasando, deben entender que los actores son personas con sentimientos y que necesitan su espacio para resolver sus problemas. La presión mediática y la especulación pública pueden empeorar la situación, por lo que es importante que se les permita afrontar la crisis de la mejor manera posible. La situación ha escalado tanto que se ha hablado de un posible abandono de la serie por parte de Esla, lo cual sería un golpe durísimo para los fans y para la producción. La salida de la actriz principal significaría un cambio radical en la trama y posiblemente el fin de Emanet. Sin embargo, también se ha especulado sobre la posibilidad de que sea Alil quien abandone la serie, aunque esta opción parece menos probable dado que es una de las figuras más emblemáticas. La salida de cualquiera de los dos actores principales tendría un impacto devastador en la serie. La trama, que gira en torno a sus personajes, se vería afectada, y los fans, que están muy apegados a ellos, podrían perder el interés. La producción, que ha invertido mucho en la serie, se vería en aprietos, ya que tendría que buscar un reemplazo y reescribir la historia. La posibilidad de que la serie termine es real, y los productores y el canal de televisión deben estar trabajando para evitarlo. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto en jaque el futuro de la serie y la relación de los actores. Los productores y el canal están preocupados por la situación, y están buscando la mejor manera de manejar la crisis y de proteger el éxito de Emanet. El futuro de la serie y la relación de los actores están en juego. La crisis ha generado una gran incertidumbre y los productores y el canal de televisión deben estar trabajando para encontrar una solución que beneficie a todos. La situación es delicada, y deben tomar decisiones importantes para proteger el éxito de Emanet y la imagen de los actores. Así que, como ven, el panorama es incierto. No sabemos qué va a pasar con Alil Esla, ni con Emanet. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Y por supuesto, seguir disfrutando de la serie mientras podamos. El futuro es incierto, y no sabemos qué va a pasar. La única certeza es que la situación es delicada, y que las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán un impacto importante en el futuro de los actores y de la serie. La especulación y la incertidumbre son las protagonistas de este momento, y los fans deben estar preparados para cualquier desenlace. Es importante también analizar el contexto de la industria del entretenimiento en Turquía. Los actores y actrices turcos son muy populares en su país y en el mundo, y la presión que sufren es enorme. Tienen que ser perfectos, mantener una imagen impecable y cumplir con las expectativas de los fans. Cualquier error puede ser fatal para su carrera. La industria del entretenimiento en Turquía es exigente, y los actores y actrices deben estar preparados para soportar una gran presión. La popularidad, aunque gratificante, también conlleva una gran responsabilidad. Los actores deben ser perfectos, mantener una imagen impecable y cumplir con las expectativas de los fans. Cualquier error, por pequeño que sea, puede tener consecuencias negativas para su carrera. En este sentido, el silencio de Alil Esla podría ser una estrategia para proteger su imagen pública. Podrían estar esperando el momento adecuado para hablar, o simplemente no quieren alimentar más los rumores. O tal vez están tratando de resolver sus problemas en privado, lejos de los focos. El silencio en este contexto podría ser una estrategia para proteger su imagen pública. Los actores podrían estar esperando el momento adecuado para hablar, o simplemente no quieren alimentar más los rumores. O tal vez están tratando de resolver sus problemas en privado, lejos de los focos. La decisión de no hablar puede ser una estrategia para evitar que la situación se agrave, y para proteger su privacidad. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos apoyan a Alil, otros a Esla.
Algunos creen que todo es un invento de la prensa, otros están convencidos de que hay algo más. Lo cierto es que la incertidumbre y la especulación son la comidilla del día en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans están divididos y las opiniones son muy variadas. Algunos apoyan a Halil, otros a Esla, y otros simplemente esperan que la situación se resuelva de la mejor manera posible. La incertidumbre y la especulación son la comidilla del día en las redes sociales y en los medios de comunicación. La situación es delicada, y los fans deben estar preparados para cualquier desenlace. En conclusión, la supuesta crisis entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es un tema de actualidad que ha generado gran expectación y debate. Los rumores de distanciamiento, las fotos comprometedoras y el silencio de los actores han alimentado las especulaciones sobre una posible infidelidad y el futuro de su relación. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de la situación, y todo sigue siendo una incógnita. Lo único que podemos hacer es esperar a que los protagonistas se pronuncien o a que los acontecimientos revelen la verdad. Mientras tanto, seguiremos informando y analizando cada detalle de esta apasionante historia. La supuesta crisis entre Halil y Esla es un tema que ha generado una gran expectación y debate. Los rumores de distanciamiento, las fotos comprometedoras y el silencio de los actores han alimentado las especulaciones sobre una posible infidelidad y el futuro de su relación. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de la situación, y todo sigue siendo una incógnita. La única certeza es que la situación es delicada, y que los fans deben estar preparados para cualquier desenlace. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben, este es un canal donde siempre les traigo la información más reciente y detallada sobre sus celebridades favoritas. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay crisis entre Halil y Esla? ¿Creen que hay infidelidad? Déjenme sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos. Este canal, como siempre, se mantiene fiel a su misión de informar y entretener. La información se ha desglosado y analizado en detalle, proporcionando a los espectadores una visión completa y objetiva de la situación. Se han presentado los hechos, los rumores y las especulaciones, permitiendo que cada persona forme su propia opinión. La participación del público es fundamental, y los comentarios y teorías son más que bienvenidos. No se pierdan los próximos vídeos, porque la verdad siempre sale a la luz. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.